Eugenia Talerico, vamos a hablar con ella, se suma Lilia Lemoine en un ratito más. Lilia, perdón, una vez más, Lilia Lemoine en un ratito más. Pero, Pancho, hoy se presentó el hijo y lo llenaron de preguntas. ¿Cómo salió? A ver, presentame el tema. Yo no tuve en detalle todo el día como para evaluarlo, dale. Se presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado, estuvo más de 8 horas declarando. Lo primero que hizo fue rechazar todas las críticas que se le vienen haciendo. Recordemos que tiene que tener dictamen la comisión. El gobierno necesita, con esta propuesta, 9 de 17. Perdón que te interrumpa. Hoy, sí, hoy no consiguió, ni planteó, ni presentó ese dictamen. Hoy solamente... se supone, ni siquiera está escrito, es lo que me dicen. Se supone que esto ocurriría la semana próxima, cuando se trate la otra candidatura, que es la de García Mancilla. El 28, ¿no, Así que Pancho? Sí, el miércoles de la semana próxima. Así que queda todavía tiempo. Pero bueno, acá lo interesante es qué es lo que transcurrió en la sesión. Él se defendió. Hubo también cruces entre los que están a favor y los que están en contra. Si te parece, escuchemos este contrapunto entre Guadalupe Tagliaferri a favor y Carolina Lozada en contra. A ver. ¿Su opinión personal no cree que sería más justo que sea una mujer la que esté postulada en su lugar? ¿Puede contestar o no, como usted lo dice, doctor Lijo? No. Perdón, senador Paltroni, cálmese. Senador Paltroni, cálmese. Ya me viene haciendo señas desde allá, haciéndome señas de... Calme, ubíquese, senador Paltroni. Estamos en el Senado de la Nación. Le vuelvo a dar la palabra y es una decisión que el señor va a tomar, este candidato. Y el que viene, si contesta o no contesta. No le estoy dando ninguna otra indicación. Y le pido, por favor, se ubique. Estamos en el Senado de la Nación. Senadora Lozada tiene la palabra. Sí, de todas maneras, discúlpeme, senadora, presidente en este momento. Realmente parece que fuera el abogado defensor del juez que diga eso. En fútbol diríamos que está enfriando el partido. Le hizo una pregunta larga y la verdad que me parece totalmente fuera de lugar que le diga que puede contestar o no. Se supone que es un candidato a la Corte Suprema de Justicia y tiene que contestar todas las preguntas. Realmente me sorprende de usted. No voy a entrar en su momento de discurso, me parece que es importante que lo haga, lo está haciendo. Puede contestar las veces que quiera y usted puede preguntar las veces que quiera. Simplemente eso. No soy defensora a nadie y yo no le voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública. Bueno, entonces le pido, no por actúe favor, de esa manera. Le pido, por favor, que tenga cuidado con sus palabras con respecto a esta presidencia. No actúe de esa manera, presidente. Le pido que no actúe de esa manera, presidente. Tenga recaudo con lo que usted me dice ¿Cree que no sabe que puede contestar o no, o puede hablar de lo que sea? Él sabe. Bueno, se picó, caliente, ¿no? como dicen los adolescentes. Aquí en este caso hablaban del tema... Vos sos un adolescente, no empecés, para que no digas los adolescentes. Me pasé un poco, pero bueno. Sí, dale. Pero bueno, acá en este punto discutían sobre la conveniencia de que fuera otro hombre. En realidad lo que dice el hijo es: yo estoy de acuerdo con que sea una mujer. Entonces lo que le decía Carolina Lozada es: bueno, pero entonces vos estás en el lugar que no te corresponde. Todo esto llevó una larga discusión. En definitiva, acá va a ser clave qué es lo que haga el kirchnerismo, que en este caso tiene 7 senadores, 5 de los cuales son mujeres que dependen de Cristina. Bueno, yo escuché a al hijo de Héctor Recalde, a Mariano Recalde. Sí, las negociaciones están abiertas. No sé si para ampliar la Corte o no, pero está acá María Eugenia Talerico. Esa puede ser la prenda de negociación. Esa puede ser la llave, ¿no? Sí, pero está María Eugenia Talerico. María Eugenia, buenas noches. Concedeme, si te puedo tutear, concedeme que el hijo es bastante experimentado. No se enojó. Si vos me decís en términos, viste, de si fuese un partido lo estamos hablando en la... Yo no lo vi, pero los que lo vieron dicen, che, fue un empate. No le llenaron la cara de dedo, no dijeron que... Y además contestaba técnicamente. Era como que... Es lo que entiendo yo. Y un detallecito de lo que mostró Pancho. Sí. Cuando él le objetan el tema de ser varón en un lugar que debiera ir una mujer, es muy inteligente en la respuesta. Dice: yo no me propuse, claro, pregúntenselo a Milei. Claro. Bueno, la pregunta está bien para planteárselo, para completar la imagen. María Eugenia, ¿qué decís? Digo que lo cuidaron, que en la sesión lo cuidaron y que una de las que se encargó de cuidarlo fue Tagliaferri, que el día anterior habían estado en una labor parlamentaria diciendo que todo el cuestionamiento y los cuestionarios que habían para el hijo
como que no fueron contestados con minuciosidad. Y yo no creo que fue un empate, sobre todo si uno presta atención a lo que le preguntó Lustó, que parecía que iba a jugar abiertamente a favor del juez. Sus preguntas, las respuestas a las preguntas de Lustó lo conducen probablemente a un voto negativo respecto de la candidatura de Ullico, que no se mostró, más allá de los cuestionamientos a su idoneidad moral y a su ética, que generan tanta ¿Pero por qué la desconfianza? pregunta de Martín Lustó, perdón? Porque indagó primero sobre, por ejemplo, muy puntillosamente sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es el senador por la Ciudad de Buenos Aires y entonces empezó a preguntarle la vigencia de la constitucional de cómo hacíamos autónoma la ciudad y, por ejemplo, le preguntó sobre el traspaso de los jueces, justamente sus colegas, a la Ciudad de Buenos Aires. Eso tiene mucha polémica con los jueces que no quieren ser jueces locales, que quieren seguir siendo... Y él no se pronuncia, entonces era un zaraza, navegó con respuestas muy ambiguas, lo mismo cuando le preguntaban por la dolarización. ¿Por qué? Porque si él responde lo que piensa de la dolarización, probablemente le traiga el veto que la designación por decreto finalmente de Javier Milei no llegue. Bien, no está obligado a declarar en su contra. Si él dice lo que piensa y lo afecta en su candidatura, digo, ¿no? ¿Por qué debería decir lo que piensa? Porque estamos hablando de un juez que no tiene que especular las respuestas, tiene que dar las respuestas que de acuerdo a la Constitución, a la ley y a su leal saber entender corresponden. Perdón, María Eugenia, pero ¿por qué está bien o mal decir algo de la dolarización? No entiendo. ¿Cuál es el cuestionamiento? Por ejemplo, Di Tulio lo interpela. Se lo puede cuestionar por las causas dormidas, por la denuncia que tiene por corrupción, etcétera, etcétera. Está perfecto. Por la dolarización. Pero estabas en una audiencia donde los senadores querían saber cuál era su criterio respecto de una probable dolarización por parte de Javier de Gobierno. Pero no lo puede condicionar a futuro. Claro, esa clase de declaraciones. Rosati, el presidente de la Corte, de acuerdo a la Constitución Nacional, declaró que no se podía dolarizar en la Argentina. Eso valió el enojo de Javier Milei. En abstracto lo dijo. Por la Constitución Nacional, por lo que dice la Constitución Nacional y la interpretación que él tiene de la Constitución. En abstracto, no en un caso concreto. No en un caso concreto, porque te está diciendo esto la Constitución te lo permite o esto la Constitución no te lo permite. Ahora, María Eugenia, es interesante lo que vos planteás, porque a ver si yo entiendo bien, la lógica que vos planteás respecto de la dolarización es, él no quiso comprometer su respuesta porque está siendo consecuente de alguna manera con la línea política del presidente Milei. Y estamos buscando un juez independiente, ¿te entiendo bien? Le vendió Lorenzetti que el hijo va a responder al interés político del gobierno. Eso pasó. Pero igual, María Eugenia, ponele que todo lo que digas vos tenés razón y yo no tengo por qué contradecirte. Muy probablemente sea así, no importa. Ahora, un juez que anticipa una opinión sobre una cuestión de fondo, mirá que yo he hablado off the record con muchos jueces de la Corte. Cuando yo le pregunto si el día está lindo o nublado, me dicen, no te puedo responder eso, porque si yo tengo que decidir sobre el servicio meteorológico, el día de mañana vos vas a decir una cosa. Sí, eso pero no, él se amparó muchas veces. Él se amparó hoy muchas veces en no dar respuestas con definiciones muy concretas también sobre federalismo, sobre la vigencia de la ley, porque el kirchnerismo que comió pochoclos toda la sesión, hay que decirlo, porque acá, si me preguntas hoy, se ve esa negociación que va a hacer la política por este cargo en la Corte, se ve muy claramente, pero sí estaban muy preocupados por el fallo de que le devolvió al Consejo de la Magistratura la vigencia de la anterior ley para evitar la preponderancia de la política. Entonces estaban muy insidiosos sobre qué pasó, porque ahí se volvió a reactivar una ley que no estaba vigente. Bueno, va a haber que analizarlo una y otra vez. Pancho, contame ese otro corte que me anticipaste en la... Decíamos que va a ser clave acá qué es lo que haga el kirchnerismo. Algunos todavía no se han expedido, Cristina tampoco. Recién Esteban hablaba de Recalde. Le preguntan a Recalde si hay negociación, a cambio de qué, por qué lo aceptarían, y contestaba esto. ¿Qué podrían negociar, Mariano, que fuera tan importante como un juez de la Corte? Un juez de la Corte. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Leyes para la gente, qué sé yo. La verdad que está abierta la puerta. Después, si alguien la traspasa y esto prospera, lo veo por ahora muy, muy difícil. Claro, el tema es que, por ejemplo, vos negociás una ley para la gente, como vos decís, y finalmente la interpretación de esa ley la va a tomar el juez Lijo en la Corte si llega. Sí, es un buen análisis. Por eso, yo lo que no quiero es cerrar una posición, porque los que llevan la negociación en este caso son las autoridades del bloque.
Hasta ahora en la historia de la democracia recuperada, ningún pliego de un juez de la Corte enviado por el Poder Ejecutivo fue rechazado. ¿Así es? ¿Sí? No, si alguien tiene algún dato Nunca contrario... hubo uno tan impugnado como este. No estoy defendiendo al hijo. Espera, bancame, quiero terminar esto. Además, me parece un juez que está dentro de un cono de opacidad, así, para que te quede claro. Mi mirada, estoy tratando de circunscribir esto. Si lo mandó Milei y está en esta instancia, es porque indudablemente hay una suerte de acuerdo tácito con un sector de la política. Recalde no le va a decir a nadie, no, sí, la verdad que acordamos, está fenómeno, lo vamos a votar. Evidentemente, si llegó hasta acá, es porque hay un visto bueno de un sector del kirchnerismo. Esto no hay ningún tipo de duda. Cristina Fernández de Kirchner no va a salir mañana a levantar la bandera del hijo. De hecho, Pelado lo dice Recalde. Vos bueno, viste que claro, en un momento él dice, yo no voy a anticipar mi posición porque hay una negociación, usa la palabra negociación, y le recuerdo a Talerico que Zaffaroni también fue muy cuestionado. Sí. Muy cuestionado fue el pliego de Zaffaroni. Yo tengo para marcarte algunas diferencias, pero además Recalde, ¿no? El padre de Recalde es quien en el Consejo de la Magistratura, los 5 trámites pendientes que tiene el hijo, pidió hace poco tiempo cajonearlo por si llegaba a la Corte. Me está dando la razón. ¿No? Bueno, yo no hay duda, casi que no tengo dudas de que hay acuerdo con esto. Pero escuchame Recalde. Perdón, que Pancho dijo algo. ¿Están esperando de qué de Cristina? Que se defina Cristina, que defina la estrategia. Por lo pronto, el dictamen no está redactado todavía. O sea, fíjate con el cuidado que habla Recalde. Ariel, habla de Ariel. Claro. Ayer hicieron un cambio los radicales también, sí, ¿no? entró y salió Blanco. Blanco ya había iba a votar igual vamos a tratar de poner esto en un contexto porque nosotros nombramos gente de los radicales. ¿Qué quería decir, Horacio, para que se entienda esto después de escucharlo a Recalde, porque el pasado del hijo no se puede modificar. Lo que tiene en su pasado, en su historia, en su currículum, no se puede modificar. A mí me llama la atención que después de analizar esta candidatura y que está exponiendo el hijo en este momento, un senador como Recalde diga, todavía no sabemos si nos gusta o no nos gusta. Todavía no sabemos si avanza o no avanza. Es que les gusta, Horacio. Entonces, es que les gusta, pero no pueden decir. ¿De qué depende que les guste o que no les guste? A ver, les gusta, pero no pueden decir. Lilia Lemoyne, ¿no? Que obviamente... ¿Está embarazado o no está embarazado? Bueno. Pero había que verle la cara a las mujeres kirchneristas que levantaron la bandera de la igualdad de género, del cupo. Hace años que vienen defendiendo esto, todas calladitas. Fue muy llamativo esto. O sea, con el kirchnerismo sin duda que está pasando algo y además es absolutamente indispensable para que pase el pliego del hijo. Ahora, Lilia, ¿por qué una sola vez escuchamos, o por lo menos una o dos veces escuchamos al presidente Milei diciendo por qué defendía la candidatura del hijo? Una vez fue, ¿te acordás cuando lo hicimos, Esteban, en la entrevista con Pablo Rossi? Estaban todos, estaba Luis Gasulla, Camila, en el Observador 107.9 cuando se cumplió un año de la radio. Bueno, ahí explicó Milei, lo explicó de una manera medio como oblicua, diciendo... A mí el hijo nunca falló a favor mío, así que yo no tengo ningún interés particular por eso. Pero planteémoslo al revés. ¿Por qué propone al gobierno Ariel Hijo en la Corte, Lilia? La verdad que no sé. Pero porque aparte no es de mi competencia, yo no soy senadora, pero lo que me parece extraño, no tan extraño a esta altura, el kirchnerismo siempre dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Justamente ellos que son abanderados de la cuota de género, resulta que ahora se callan y hay personas que están discutiendo la idoneidad del hijo en cuanto al género. Para mí es una barbaridad que se esté diciendo que una persona tiene que ir porque tiene que haber una mujer. No, tiene que estar la persona más capaz en ese puesto. Es una cuestión de idoneidad. Entonces, a mí no me gusta escuchar que no puede ir el hijo porque no es mujer. Eso me parece horrible. Ahora, ¿por qué está? Bueno, si Javier dijo nunca me resolvió nada a favor, bueno, con más razón, no tiene ningún tipo de... No le pueden decir a Javier, te estás poniendo un juez para que resuelva tu favor. Yo entiendo, Esteban, Horacio, o quienes tienen... Es muy flojo, de verdad. Con las cosas que se han escrito, se han dicho, se han denunciado a Ariel Hijo, que el cuestionamiento hoy haya sido el género, ¿sí? O si respondió o no de la dolarización, parece bastante flojo la labor de los senadores. Bueno, pero hay algo acá que creo que pasa, no me dejen mentir los que saben del tema, seguramente Talerico sabe del tema. Por ejemplo, en países como los Estados Unidos, los candidatos o los que son presidentes quieren tener una corte con miembros que más o menos sigan el rumbo de lo que van a plantear en la economía, en los valores que defiende. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que... Y yo creo que por lo menos, o lo que yo entiendo es que Milei, o le ofrecieron a Milei
esa, entre comillas, garantía. ¿No es así, Horacio? Eso sería, o Pancho, no sé. Mira, hasta ahora lo que sabemos es de que el regreso de la democracia, todos los jueces de la Corte Suprema fueron elegidos y aprobados por el peronismo. Todos los jueces de la Corte Suprema fueron votados por el peronismo. ¿Y por qué decís eso? Porque el Senado tuvo mayoría siempre el peronismo. Bueno, eso cambió en 2021. Esa es la novedad política, que en la elección de medio término 2021, Cristina, en ese momento, pierde la mayoría del peronismo que tenía desde el año 1983. Acá lo interesante... Pero, perdón, ¿y por qué decía, para completar sin lo que el voto del peronismo no hubiera sido posible tener a ninguno de los miembros de la Corte Suprema? Ni ningún juez. A ninguno. El peronismo no le puede echar la culpa de nada a ningún miembro de la Corte Suprema porque fueron todos avalados y elegidos por el peronismo. Ahora, Luis, vos recién decías, bueno, una corte que le responda, decías Estados Unidos, etcétera. Vos fíjate que Macri, a los pocos días de asumir, tuvo un revés importante, no de la Corte, de la conformación de la Corte en ese momento con el fallo de la coparticipación. Yo me acuerdo, 16.000 millones de pesos que eran un buraco así para el Producto Bruto Interno. Y los pagó. Bueno, eso también, ¿eh? Todos los gobiernos, incluido el de Milei, tienen que cumplir los fallos de la Corte. Como ahora en la ciudad. Exactamente. Sea en la ciudad o sea en donde sea, ¿eh? Claro, después de una discusión. Y si pone en riesgo toda la economía, son dos discusiones apasionantes. Hay una discusión jurídica y otra política. El gobierno de Menem fue un gobierno reformista. Puede gustar mucho, poco, nada, pero fue un gobierno... Reformista. Sí, fue un gobierno de grandes reformas. O no, después pueden gustar mucho, poco, nada. Sí. Ninguna de esas reformas fue rechazada por la Corte, la famosa mayoría automática. Quizás en este gobierno se puede haber leído alguna cuestión análoga. Es un gobierno reformista de grandes reformas, insisto, pueden gustar mucho, poco, nada. Son una gran reforma. Es decir, y que quizás el gobierno observaron que no bien se salió el DNU 70, ¿no? La reforma laboral fue frenada prácticamente in limine y después inmediatamente la Cámara Nacional del Trabajo Laboral frenó el artículo. Quizás alguien leyó ahí, si nosotros vamos por un gobierno de reforma, ¿no necesitaremos que algunos jueces acompañen también esto? Esteban, por eso cobra relevancia el tema de la dolarización, porque el primero que habla de que era inconstitucional es Rosati. Sí, es verdad. Entonces, esto ya y García Mansilla, por lo contrario, en plena campaña escribió un artículo en el diario La Nación en el cual se manifestó a favor de la dolarización. Bueno, hay que... Lo recordás también. Si hablamos de política es apasionante esto. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Milei creen que Rosati es... Yo creo que es una simplificación eso, ¿eh? De entrada. Elisa Carrión. Sí, yo coincido con vos, es una simplificación. Es una simplificación. Pero también dicen... Yo no creo que sea así. No, pero también dicen, la Corte actual dice, algunos miembros de la Corte actual dicen, desde que asumió el gobierno de Milei, muchos de los fallos de la Corte van en el sentido de lo que quiere, no de lo que quiere Milei, de lo que quiere la sociedad, digamos. Como por ejemplo el tema de los pagos por indemnización. Laborales, ¿no? Exactamente, lo mismo te iba a decir. Sí, ¿y cuál es la lectura de la oficina del presidente? Sí, lo hicieron ahora cuando nosotros dijimos queremos... Mandamos los pliegos. Mandamos los pliegos porque queremos una corte con estas características o por lo menos que discuta los temas que nosotros queremos discutir. María Eugenia, ¿eso está mal o está bien? Yo creo que, más allá de que Te hice la pregunta correcta, ¿no? ¿Está mal o está bien que los gobiernos quieran? Más o menos, no sé. El problema es el perfil de los jueces que vos elegís para la Corte Suprema. Yo comparto que quizás García Mansilla es una persona conservadora, liberal, muy de las ideas de este gobierno, pero que te vendan que el hijo le va a dar la razón al gobierno porque obviamente está a favor del gobierno de turno por estas circunstancias, a mí me parece una pésima selección de un juez que tiene muy malos antecedentes, que como ya sabemos ha protegido a la corrupción en este país durante tanto tiempo y que cuando se pueda dar vuelta se va a poder dar vuelta. Porque lo que ha demostrado en el ejercicio de sus funciones es que está siempre con los políticos de turno. Bueno, obviamente eso le puede convenir a Milei en este momento, pero se le va a dar vuelta porque es un juez que no tiene a la ley y a la Constitución Nacional como regla de su comportamiento. El que mete el dedo en la llaga otra vez es Francisco Poltroni, que había empezado acá en este canal el lunes pasado. Francisco Poltroni le vamos a pedir una cosa, que no grite, por favor. Y lo que pasa es que vendía Hacienda. Por eso no, ahí viene la cosa.
vendía consignatorio de Hacienda, creo, vendía Hacienda y se pelea con los propios. 3 vacas por acá, 4 por allá. Acá nuestra productora, la Lisa Serrano, dice que Poltroni nos manda a decir que yo tampoco grite. ¿Es cierto eso, Larisa? Ah, No, fue un chiste. pero de verdad, se dice así, ¿no? Vendía Hacienda el hombre. Yo vi una persona muy emocionada. O sea, yo creo que él realmente está con esto de cambiar y que cuando le pusieron al hijo a la corte dijo que le vendimos a la gente si ahora le vamos a poner un juez como este. Si me preguntás qué bien Poltroni, yo vi un compromiso con esto, muy enojado porque además él en su provincia ha sido víctima de una decisión de la que hoy el hijo se defendió mal. Ahí está. Porque dijo todas verdades y quiero decir una cosa muy grave. Perdón, María Eugenia. Yo dije que gritaba porque gritaba, pero lo explica muy bien Poltroni, lo tuvimos acá, yo lo escuché. No, sí grita, él habla fuerte porque está como apasionado con el tema. Pero hoy sucedió algo en el Congreso que vos comparabas hoy con otras cuestiones institucionales que puedan ser en otros países. El hijo hoy mintió, descaradamente. ¿Con qué? Dijo, Mariano Cuño Libarona no fue mi abogado, yo en esa causa casi no fui investigado, el problema casi que fue de mi hermano, donde le preguntan, él fue sobreseído de imputaciones gravísimas, muy mal investigadas, y dice, nunca fue mi abogado. ¿Qué caso Vudú estamos hablando? No, este es un caso donde Lilita Carrió lo denuncia a él cuando en el Consejo de la Magistratura no quieren ni citar a su hermano, se bloquea el juicio político al hijo por razones políticas y se va a denunciarlo a la justicia penal. En la justicia penal se lo investiga muy mal porque ponen un tapón a partir del blanqueo en el que Freddy el hijo se metió, $2 millones blanqueado por el hermano del juez, y no se investigó más nada. En ese caso el abogado fue Mariano Cuño Libarona. De lo que yo vi seguro de Freddy el hijo, y por la verdad una periodista muy encumbrada de La Nación, que es Candeini, que investigó el caso, también sabe que Cuño Libarona fue el abogado. Perdón, una periodista muy encumbrada, no te escuché el nombre. Candela Ini. Candela Ini. Que participó en los Cuadernos de la Corrupción. Y que vio que Cuño Libarona es el abogado en esa causa también de Ariel Lijo, que fue sobreseído con una pésima investigación. Entonces, si esto pasó, mintió. Bueno, él contestó a esto, justamente empezó diciendo, rechazando las críticas a su idoneidad, por lo que decía recién Eugenia. Ponelo al hijo, a ver, dale. Rechazo de manera categórica, que es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente, fui denunciado en el marco de este proceso. Creo que de alguna manera hasta sistemáticamente, ¿no? Porque varias de las denuncias son nuevas sobre temas que ya ocurrieron. Claro, pasa que estamos dando por sentadas algunas cuestiones. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura es el mismo que en su momento también dejó sin efecto las denuncias contra el ex juez Ollarvide. Ustedes no sé si recuerdan, fue un 11 de septiembre, el día justamente y precisamente del atentado de la Torre Gemela, tema que por eso en su momento quizá pasó bajo el radar. Entonces también como argumento a veces puede ser endeble que no pase por el Consejo de la Magistratura eventualmente alguna denuncia, ¿no? Está todo atravesado por la política, igual que el toma y daca de hoy en el Senado. O sea, la verdad que uno ve que van a poner en la Corte versus si le llega la transferencia, si no le llega la transferencia. O sea, estamos hablando de cuestiones económicas que pueda estar negociando la política versus que te tomen la Corte por 20 años, porque el hijo es una persona muy joven, con un juez de estas características, en un gobierno que prometió hasta los 75 años, otra cosa y que realmente Javier Milei está en posibilidades de, viendo todo este debate, no producir la designación del hijo. Pero en la igual no lo designa Milei, lo designa el Senado. No, porque por decreto tiene que ponerlo en la Corte él. O sea, es más complejo. Después al final, cuando se aprueba el pliego. Claro pero digo, ¿puede volver para atrás? Me parece que no, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, puede retirar el pliego si quiere. Claro. Ahora puede retirar el pliego, después de escuchar... Y yo creo que no creo que lo haga. No, pero yo depende cómo le vaya a García Mancilla, porque es cierto que dijo los dos o ninguno, y ahí en eso Milei es bastante determinado cuando dice algo, a lo mejor... Yo se lo pregunté en la última entrevista que le hicimos en este canal y dijo, si no, esperaré a la composición del nuevo Congreso. Sí, igual Esteban, aún con una excelente elección el 2025, va a estar complicado, por supuesto que va a tener más volumen político, la Libertad Avanza, si hace una buena elección, pero aún las mayorías no las alcanza. Podemos hablar de eso, ¿eh? ¿Cuántos problemas que va a tener la Libertad Avanza? Sí. Macri se empieza a parar enfrente de algunas cuestiones puntuales. Pero vos me querías decir algo precisamente sobre el hijo, Horacio. No, a mí me intriga saber que, digamos, ¿le dan los números? ¿De qué dependen los números para esta votación? ¿Quién tiene la llave de la designación o no de inicio? La negociación, claro. Vos fíjate, mira, recién lo decía Pancho, necesita la mitad más uno de la composición de estos 17 de la comisión para pasar al recinto. Este movimiento que la gente a lo mejor se le escapa, bueno, había un senador, para obtener la cantidad de votos, un senador que ya había dicho que no iba a votar a favor del hijo en la comisión para que pase. Blanco.
Ese senador fue reemplazado en la noche de ayer por otro senador, Vichy, que tiene una posición proclive a votar en favor del hijo. Entonces ahí vos vas viendo cómo se... Mira, de hecho, creo que lo contaron y lo hicieron público, que cuando lo nominan al hijo le dijeron, anda a buscarte los votos. Sí. Y que el hijo lo hizo, y que hace muchos meses que recorre provincias reuniéndose con gobernadores, que recorre despachos reuniéndose con legisladores. Efectivamente, él está haciendo el trabajo que tiene que hacer para conseguir los votos que todavía no sabemos si tiene. Atrás sobre eso depende de Cristina y también otra de la postura de Lustó, ¿no? Y de un sector los de los gobernadores juegan muy fuerte y de hecho que dicen que el gobernador de Corrientes, radical, de quien depende... Juega a favor del hijo, y Mendoza también. Vichy. Bueno, a ver... dependería de la instrucción del María gobernador. Eugenia, para mí me parece que atraviesa todo el tema del hijo. Atraviesa al PRO, al radicalismo, a la Libertad Avanza, a Unión por la Patria. Es una grieta, digamos... de toda la política. Exactamente. Fíjate que de los 7 senadores, de mínima se cree que 2 van a votar en contra. ¿Ah, sí? Pagotto y Poltroni. Bueno, Poltroni ya lo adelantó. Lo había adelantado acá en una entrevista que le hizo, que le hizo Pablo Rossi, ¿no? Sí. Así, de los 7, se cree que 2 votan en contra. Bueno, yo no sé si atraviesa toda la política, perdón. Mauricio Macri se ha pronunciado claramente y después vos podés alinearlos, porque sabés por qué. Pero probablemente bueno, pero ¿y a quién responde Tagliaferri? Claro, no, y recién mencionaste también hagan bien el cuadro de situación para saber qué va a pasar. María Eugenia? Sí, claro, no, porque es fácil saber por qué Tagliaferri. Pero ¿a quién responde Tagliaferri? Porque no, ¿a quién? A ver, la línea de Patricia Bullrich. A Horacio Rodríguez Larreta y su vínculo con Lustó. Pero esto no es nuevo. Para Rodríguez Larreta ahora tiene un acuerdo con Milei. Rodríguez Larreta no se pronunció y yo creo que tiene un acuerdo con Milei. No, esto es Jacobiti, Lustó. Estamos hablando de un sistema político. Por eso. Bueno, entonces es lo que dice Majul. Porque si no, atraviesa todo. Vamos. Vos decime. No, acá no hay ningún problema. Bueno, lo mismo que el PRO también está dividido. ¿Lustó está con el gobierno o está en contra del gobierno? Pero Lustó no está en contra del gobierno. ¿Y no le acaba de hacer una pregunta maravillosa a Ariel Lijo que... Lustó es el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia porque negoció con el kirchnerismo, evidentemente, los votos. Tiene un juego individual muy particular. Yo no lo leo a Lustó. Si me preguntás por esa asociación que te estoy armando el panorama judicial, político, Consejo de la Magistratura, etcétera, Lustó va a votar en contra, a favor, porque está como atado. ¿En contra o a favor? No, yo pensé que va a votar, yo creo que va a votar a favor porque está atrapado en ese sistema de alianzas. Ahora, las preguntas de hoy me sorprendieron, porque si va a decidir su voto por lo que le preguntó y las respuestas que obtuvo, debería obviamente bajarle el pulgar ahí. Sería así, es la ideología, así como te digo una cosa, te digo la otra. Y hay que mirar a los gobernadores. Porque la gente que está en contra del gobierno va a apoyar al hijo, la gente que por ahí está a favor del gobierno va a apoyar al hijo. Tan particular. Es una locura todo esto. Chicos, en un ratito más, hablando de escándalo y cosas que se cruzan, estamos con Lilia Lemoine. El escándalo hoy en diputado, en el bloque de la Libertad Avanza, fue... Me cuentan, porque yo esta tarde estuve, que iba, volvía... Eso lo vamos a hablar, ¿sí? ¿Está bien? Y vamos con el informe del día, si no les parece mal. Si me dicen que les parece mal, sonamos. Nos parece recontra.